Grupo 8 es es Guzmán Félix, Alberto, Enrique, Romero Torres Adriana y Vázquez García Esmeralda. Y hoy les vamos a dar la primera parte de la práctica 8 que es sustitución nucleofílica. La que sigue, por favor. Bueno, un nucleófilo es una especie en forma de anión o neutra que cede un par de electrones no compartidos a un electrófilo formado, formando un enlace covalente. Pueden ser fuertes o débiles. Dice que son fuertes cuando reaccionan rápido con un sustrato determinado. Y se les dice que son débiles cuando reaccionan lentamente con el mismo sustrato y bajo las mismas condiciones de reacción. Y un electrófilo es un reactivo de carga positiva atraída a zonas o especies ricas en electrones y recibe el par de electrones de un nucleófilo. La sustitución nucleofílica es una reacción de sustitución de un electrófilo por un nucleófilo, donde lugar a un grupo saliente. La que sigue. Un grupo saliente es el grupo desplazado por el nucleófilo atacante. Es expulsado con carga negativa en la mayoría de las reacciones. Los mejores grupos salientes serán los que estabilicen mejor la carga negativa. En la reacción que está como de ejemplo, un nucleófilo es una especie con par de electrones no compartidos que reaccionan con un sustrato. Cuando se lleva a cabo esta reacción de sustitución, el grupo saliente se va a desplazar como un ion haluro y en la mayoría estas van a salir con carga negativa de las reacciones. La que sigue, por favor. Bueno, para este tipo de sustituciones tenemos que haber de dos tipos, la que va a ser unimolecular, que es la SN1, y la SN2, que va a ser biomolecular. Entre cada una van a tener diferencias como se marcan aquí en estos dos recuadros. En la SN1 vamos a ver que se llevarán a cabo en sustratos terciarios, mientras que la SN2 va a ser en sustratos primarios y secundarios. En un momento más les mostraré otros ejemplos. En la SN1 se van a disociar espontáneamente, pero va a haber la formación de un carbocatión, como lo menciona mi compañera, inmediatamente seguido del ataque del nucleófilo. Van a tener una cinética de primer orden, lo que significa que van a ocupar una velocidad como la que está anotada ahí, que va a ser la constante por el reactivo. Mientras que en la SN2 va a ser una adición del nucleófilo simultánea mientras sale el grupo, ya que al momento de que está entrando el nucleófilo a 180 grados va a ir saliendo el grupo saliente. Otra diferencia es que el grupo saliente será más estable y también puede ser la base conjugada. Bueno, este tipo de reacción va a tener una cinética de segundo orden, la cual va a estar dada su velocidad por la constante, por el nucleófilo y todavía por el reactivo saliente. En esta parte, bueno, tenemos aquí lo que es un ejemplo que dice que es el carbocatión y vamos a ver que entre más grupos funcionales, por así decirlo, tengan a su alrededor, va a ser más estable que el propio cation inicial. En este caso, del lado izquierdo tenemos lo que viene siendo un sustrato terciario, que va a ser más estable que el que le sigue, que es el secundario. Va a ser menos estable el primario y va a ser menos estable el propio cation. Sí, bueno, vamos a pasar a los objetivos. Vamos a tener un objetivo general que va a ser para preparar el ácido fenoxiacético mediante la síntesis de Williamson. Posteriormente a este tema vamos a ver pues un pequeño video de qué es lo que trata esta síntesis para obtener los éteres. Vamos a tener los objetivos particulares que se va a utilizar por reacciones de sustitución nucleofílica molecular de un éter, que es la reacción de SN2. También vamos a utilizar lo que es la purificación del producto
mediante el método de extracción selectiva. También vamos a distinguir las propiedades ácido-base de los fenoles y de los ácidos carboxílicos. Y bueno, este es un pequeño video introductorio de qué es la reacción, bueno, la sustitución nucleofílica. A ver si le puedes dar play, porfis. Hola, bienvenidos una vez más a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a hablar acerca de sustitución nucleofílica bimolecular y que también es conocida como la reacción SN2. La sustitución nucleofílica tiene la siguiente forma general. Consta de un nucleófilo, el cual lo ponemos como Nu. Le ponemos los 2 electrones y una carga negativa. Más un carbono que va a estar unido a un halógeno. El halógeno lo pongo como una X y también ponemos sus electrones. Este es conocido como haluro de alquilo. Haluro por el halógeno y alquilo por el carbono o la cadena de carbonos. ¿Y qué es lo que vamos a obtener de la reacción entre un nucleófilo y el ion haluro? Que este se llama también ion haluro, que va a ser el ion saliente, esa X, va a ser lo que salga y el nucleófilo va a ser lo que va a entrar. Por eso es sustitución, porque al mismo tiempo que el nucleófilo va a atacar al carbono, el halógeno va a salir. ¿Okay? Entonces vamos a sustituir a este halógeno por el nucleófilo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener de esta reacción? Lo que vamos a obtener es lo siguiente: el nucleófilo va a hacer un buen, como lo dice, un buen nucleófilo, va a atacar este carbono y al mismo tiempo va a salir este ion, que ahora se llama ion haluro saliente, y vemos que ahora ese ion haluro saliente ya va a tener completado su octeto, por lo cual va a ser bastante estable. Aquí, como podíamos ver, tenía completado su octeto, pero estaba unido al carbono, y aquí ya se le puede llamar, ya es un ion haluro y ya tiene carga negativa. Vemos que antes el nucleófilo era el que tenía la carga negativa y ahora el ion haluro es el que tiene la carga negativa. Ahora vamos a ver cómo es el mecanismo para que esta reacción se lleve a cabo y lo vamos a ver a continuación. Algo que es muy importante de esta reacción es que la reacción SN2 tiene lugar en un solo paso, por lo cual se le llama una reacción concertada. Y también algo muy importante es que va a tener un cambio en la configuración. Ahorita lo vamos a ver a más detalle, pero vamos a ver que hay un cambio. Bueno, y un ejemplo de esta reacción de tipo SN2 es la que se lleva a cabo entre el yodometano y el ion hidróxido, donde el producto es el metanol y lo vamos a ver a continuación. El ion hidróxido lo ponemos como hidrógeno, enlace sencillo a oxígeno. Este tiene sus 3 pares de electrones y una carga negativa, por lo cual va a ser un buen nucleófilo y es el ion hidróxido. Y el haluro de alquilo va a ser el yodometano, que en este caso observamos que son hidrógenos, lo que tiene unido al carbono, y pues también el halógeno. En este caso pues va a ser el átomo de yodo, y vemos que también tiene sus 3 pares de electrones. Y bueno, lo que nos va a dar ahora el ion hidróxido es el que va a ser en el nucleófilo y va a atacar a nuestro carbono, por lo cual aquí nos quedaría hidrógeno, oxígeno y el enlace hacia el carbono. Tenemos el carbono, tenemos hidrógenos, y vamos a tener ahora solito al ion, en este caso es yodo. Y a este se le llama ion yoduro, que tiene una carga negativa. Y bueno, ahorita vamos a ver el mecanismo de reacción para que quede un poquito más claro, pero para eso lo vamos a ver en tercera dimensión. Y bueno, vamos a borrar esto y vamos a ver cómo es el mecanismo de reacción. Y bueno, en esta reacción podemos ver que el ion hidroxilo es el nucleófilo,
electrófilo va a ser el yodometano, y para el yodometano, como sabemos, lo vamos a hacer en tercera dimensión, y sabemos que el carbono tiene dos sustituyentes que van a estar en el plano. En este caso, uno de esos sustituyentes va a ser hidrógeno, y el otro va a ser el halógeno. En este caso va a ser el yodo. Y lo vamos a poner aquí, va a ser el yodo con sus 3 pares de electrones. Y está en una carga neutra, por lo cual no le vamos a poner carga. Y como sabemos, para poder poner la estructura tetraédrica, que es del carbono, pues necesitamos poner otros dos sustituyentes, donde uno va a estar hacia el frente y hacemos para esto una cuña, y el otro va a estar hacia atrás, y para eso ponemos líneas punteadas. Entonces, cada uno de los sustituyentes van a ser hidrógenos y el halógeno. Entonces, este va a ser el electrófilo. Entonces, vamos a poner la línea punteada para que veamos, bueno, la flecha, para que veamos qué es lo que nos va a dar. Y bueno, aquí vamos a ver el mecanismo. En este caso, sabemos que el nucleófilo es el que va a atacar a nuestro carbono, y para eso ponemos flechas. Entonces, el oxígeno, que es el que tiene la carga negativa, va a atacar a este carbono, y al mismo tiempo que ataca con este par de electrones, el yodo va a recuperar este par de electrones, se los va a llevar, y va a salir porque es un buen grupo saliente. Y entonces podemos ver cómo hubo un cambio en la configuración en el producto. Vean cómo estaba aquí el electrófilo y cómo cambió ahora su configuración. Tenemos como producto al metanol, y como grupo saliente tenemos al ion yoduro. Entonces es muy importante que nos vayamos familiarizando con este tipo de lenguaje que se utiliza en química orgánica, como lo es el nucleófilo, el electrófilo, el producto y el grupo saliente. Bueno, espero que haya sido de su agrado este video y que les haya servido. Cualquier comentario que tengan o duda, por favor pónganmelo aquí en los comentarios, y con gusto. Bueno, en las aplicaciones vamos a encontrar que precisamente en estas reacciones, también en las S1, vamos a encontrar la hidrólisis, y entre los grupos de SN2 estarán la reducción de hidruros, la hidrólisis y la síntesis de éteres, que va a ser precisamente lo que vamos a hacer en la práctica. En esta parte vamos a, bueno, se va a explicar del video la síntesis de Williamson. Ahora sí, le das play, porfis. Gracias. La síntesis de Williamson es la reacción de un grupo alcohóxido, como pueden observar, que se realiza por SN2, ya sea para un anuro primario o para un grupo tosilato. Esta reacción, el grupo saca de esta manera, y lo que se va a producir al reaccionar estas dos va a ser un grupo RO, R', que es un éter acompañado de X-. Este grupo alcohóxido puede producirse ya sea por sodio, por potasio o por cloruro de sodio. Vamos a ver un ejemplo específico. En este caso se tiene, es el ciclohexanol. El ciclohexanol lo ponemos a reaccionar con sodio y va a producir lo que queremos, que es el ion alcohóxido. De esta manera, cuando ya se tiene el ion alcohóxido, podemos ponerlo a reaccionar con el grupo que se desee que esté en ese lado para producir el éter. En este caso, podemos ponerlo a reaccionar con el grupo que tiene el grupo tosilo. De esta manera, se produce el éter que se requiere. Este éter tiene un nombre de etoxiciclohexano. Otro ejemplo, alcohol. El alcohol tiene el nombre de 1, 2, 3, tiene el nombre de 3,3 y metil pentanol. Este grupo pentanol está en el carbono número 2, que se debe colocar. Vamos a ponerlo a reaccionar con, por ejemplo,
hidruro de sodio. Es de la misma manera que la reacción anterior. Sumarán el alcoxio y podemos ponerlo a reaccionar ya no con un grupo toxilo, sino con dentro de una cadena unido a un halógeno. En este caso sería de la misma manera, produciéndose esta molécula que se llamaría 2-metoxi. Con el 2-metoxi, en estos dos, 3,3 y metil pentano. Gracias. Bueno, este es el cuadro de propiedades fisioquímicas de los compuestos que se van a ver. Tenemos al fenol, que lo encontramos en estado sólido de color blanco con un punto de fusión de 40.5 grados centígrados en 181.7 grados centígrados con una solubilidad de 8.3 gramos en 100 mililitros. El hidróxido de sodio lo encontramos en estado sólido de un color blanco con un punto de fusión de 318 grados centígrados a 1390 grados centígrados, con una solubilidad de 111 gramos en 100 mililitros. El ácido clorhídrico lo encontramos en estado líquido, es incoloro, en un punto de fusión de menos 26 grados centígrados a 48 grados centígrados y es insoluble en hidrocarburos. El ácido monocleacético está en estado sólido, es blanco, con un punto de fusión de 63 grados centígrados a 189.3 grados y es insoluble en agua. El ácido fenoxiacético está en estado sólido, de color como beige, en un punto de fusión de 98.5 grados centígrados a 285 grados centígrados, con una solubilidad de 12 gramos sobre litro. Entre los materiales que vamos a estar ocupando para la práctica va a ser un embudo de separación de 125 mililitros con tapón, 3 matraces Erlenmeyer de 125 mililitros, un matraz bola con una boca de 100 mililitros, un refrigerante recto de manguera, también un vaso de precipitados de 150 mililitros, un agitador de vidrio, un embudo Bunsen con alargadera, unas pinzas con 3 dedos o pinzas de nuez y una espátula. Muy bien, vamos a pasar a la parte experimental. En esta parte experimental vamos a lo que sería a pesar 0.7 gramos de fenol y lo vamos a poner en una disolución de 2 mililitros de hidróxido de sodio al 33%. Esta mezcla va contenida en un matraz de bola con tapón y se va a agitar por 5 minutos. A esta mezcla se le va a tener que determinar el pH con las tiras de pH, valga la redundancia. Posteriormente a eso se va a tener que adicionar 0.5 gramos de ácido monocloroacético y se va a poner en la mezcla de este matraz de bola. Después de que se retire nuestro matraz, se va a poner en un baño María de 10 minutos a 35 minutos hasta la obtención de una pasta de color blanco. Vamos a tener al siguiente paso. Yo le llamé sustrato. Creo que ahí sí tendría que cambiar algunos subtítulos. Vamos a tener 5 mililitros de agua con ácido clorhídrico. Este va a ser concentrado. Se va a poner a un pH de 1 y le vamos a poner a mezcla 2. Se van a tener 3 matraces para sacar lo que son las fracciones, porque al siguiente paso vamos a tener la fase orgánica. Esta
esta fase orgánica se va a contener en un embudo de separación y se va a extraer con el sustrato. Por eso, bueno, aquí está el sustrato y el sustrato que se va a sustraer con él, la mezcla de agua y ácido clorhídrico. Vamos a tener como producto una fracción orgánica. Cuando se vaya a colocar la fase orgánica en el embudo de separación, se va a lavar 3 veces con el sustrato. Posteriormente vamos a tener un eluyente. Este eluyente va a contener 5 mililitros de carbonato de sodio al 15%. El siguiente paso va a ser el extracto alcalino. También se va a tener que lavar 3 veces con el eluyente 1. Después vamos a nivelar el pH con ácido clorhídrico para llegar a un pH de 1. Después vamos a tener que separar la fase sólida y por medio de filtración. Si es necesario, se va a tener que recristalizar con agua caliente. Posteriormente a eso, vamos a agregar hexano con ácido monocloroacético a una proporción de 8:2. Después de que tengamos nuestro producto, se va a determinar el punto de fusión, el cese comparativa y el rendimiento de la reacción. Y bueno, el video que nos proporcionó la profesora Leonor, aquí ya lo agregué, pero estaba como que muy largo y lo recorté algunas partes. Entonces no sé si gusten que lo pongamos o cómo vaya a ser. ¿Cuánto tiempo dura? De los 54, 58 minutos del video original, hasta 20 minutos lo pude reducir. Uf, Sí, sí, fue bastantito ahí de edición. Pero el video pues sí no tiene audio y yo creo que sería interesante porque se puede comentar no sé, cada fase o así. yo creo que sería buena idea, parte de la práctica. Bueno, pero si todos lo vieron, no sé los demás, los compañeros, si ya lo vieron o si no lo han visto. Ujú. Lo importante es que le entiendan. Si ya ha quedado claro, pues adelante. Y si no, para reforzar. Bueno, yo más que nada lo propongo porque cuando estuve haciendo mi diagrama me guié mediante el manual, lo que decía, pero en el video siento que algunas partes no checan del todo con el diagrama que estuve haciendo. Entonces yo creo que sí sería interesante pues comentar algunas partes muy puntuales de que, por ejemplo, a esto no se le llama eluyente o a esto no se le llama sustrato. Más que nada es eso. Ok. Mm, Entonces, ¿ponemos el video o dejamos que lo vean por su cuenta? Sería buena idea que todos fueran siguiendo la metodología con el diagrama de flujo que hayan realizado o el procedimiento del manual.
Le voy a poner voz yo. Bueno, entonces ahí, como vieron, pesamos el fenol y ahora le vamos a agregar el hidróxido de sodio al 33%. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque el fenol, como sabemos, tiene pares de electrones, pero necesitamos un buen nucleófilo. Ajá, entonces, ¿qué vamos a hacer con el hidróxido de sodio? Pues le vamos a quitar ese protón al fenol para formar el fenóxido de sodio. Ajá, por eso se le agrega el hidróxido de sodio. Ahorita vamos a ver, hay que taparlo y agitar fuertemente el matraz del fenol con el hidróxido de sodio para que tengan buenas colisiones y entonces se lleva a cabo la reacción ácido-base. Aquí vamos a probar la alcalinidad porque lo que necesitamos es que, como ya habíamos visto en ácido-base, que el pH sea 2 unidades arriba del valor del pKa del fenol. El fenol tiene un pKa más o menos de 10, 9.8, 9.9 según la referencia, y ahí observamos que tiene un pKa como de 14, ¿no? Entonces, eso nos está confirmando, o podríamos asegurar que el fenol está totalmente desprotonado, porque está a un pH 2 unidades arriba de su valor de pKa. Entonces, ya que tenemos eso, ya que tenemos a nuestro nucleófilo, buen nucleófilo, ahora vamos a pesar al ácido fenoxiacético. El ácido fenoxiacético, como ya les mencionaron, pues ahora es nuestro sustrato, el que tiene al grupo saliente. Entonces, lo vamos a pesar. Vean ahí qué cantidad están pesando para sacar el rendimiento. Entonces, ¿cuánto pusieron de fenol? ¿Cuánto están poniendo de ácido fenoxiacético? Para que vean quién es el reactivo limitante y con ello puedan sacar el rendimiento de la reacción. Ajá. Sí, de hecho, aquí yo en el diagrama creo que puse 0.7 gramos y lo maneja con 7 gramos, ¿no? Si no mal recuerdo. No, sí debe ser punto 7. Ah, ok, vale. Sí, porque 7 gramos sería muchísimo. Vean cómo cambió rápidamente de un sólido que había, cuando la agitan con el hidróxido de sodio que está en exceso, pues también se desprotona mi ácido monocloracético, porque finalmente es un ácido más una base, me va a generar la reacción ácido-base. Y entonces también el ácido fenoxiacético se me va a desprotonar. Entonces voy a tener al fenóxido de sodio y al cloro monoacetato de sodio. Ajá. Porque el medio básico va a ser que ambos estén en su forma básica. Recuerden que estamos a un pH como de 14, ¿no? 13, 14. Entonces ven que al inicio estaba pardo por el ácido, pero como se convierte en su sal, en su base conjugada, entonces ahora es soluble en el agua. Recuerden que tenemos agua porque tenemos hidróxido de sodio al 33%, entonces 63% es agua, ¿no? De la cantidad que le pusimos. Entonces ahora lo vamos a poner a reflujo para que nuevamente haya unas buenas colisiones, choquen entre sí las moléculas y ahora sí se lleva a cabo la reacción de sustitución nucleofílica. Bimolecular. Ajá. Recuerden también que bimolecular, para hacer una reacción bimolecular necesitamos tener un sustrato primario, tener un disolvente polar aprótico, tener un buen nucleófilo, ajá, por eso desprotonamos a fenol. ¿Y qué otra cosa? Básicamente eso, ¿no? El sustrato, nucleófilo, el grupo saliente. El grupo saliente, recuerden que es cloro, en monocloroacético, entonces el cloro es un buen grupo saliente porque es una base estable y eso va a favorecer que la reacción no se me regrese a los reactivos. Entonces lo dejamos que reaccione ya para
purificarlo, vamos a hacer extracciones con éter, nuevamente vamos a aplicar lo que ya vimos de cómo purificar un compuesto, esto ya es una reacción. Ahora, ¿cómo lo purifico? Voy a hacer uso de las técnicas que vimos al inicio del semestre, como en este caso la extracción líquido-líquido. Entonces yo tengo mi solución acuosa y voy a usar éter, que es un disolvente no miscible en agua, y que es poco polar para que me ayude a extraer a mis componentes y lograr separar los polares que van a estar en el agua de los no polares que van a preferir extraerse con el éter o irse al éter. Por ejemplo, ahí, maestra, donde aparece el hexano, se agrega, bueno, se adiciona el hexano a lo que sería nuestro matraz de bola, o todavía no pasa ese procedimiento. No, todavía no me acuerdo por qué dice ahí hexano, pero a lo mejor el hexano lo que se utilizó fue para hacer la placa cromatográfica. Sí, bueno, más ahorita que nada, lo que... porque le comento que cuando estuve viendo el video y estuve haciendo el diagrama, esa parte sí como que me causó un poquito de conflicto, pero ya como que se aclaró. Sí, no me acuerdo por qué puse ahí hexano. Pero no, hasta según la metodología no dice que le agreguen hexano. Ahí estamos enfriando la solución para poderla destapar, que se enfríe muy bien. Y entonces ahora sí, ya fría, le vamos a adicionar el ácido clorhídrico. ¿Qué va a hacer el ácido clorhídrico a nuestra mezcla de reacción? ¿Va a actuar como sustrato? No. ¿Quién dijimos que era el sustrato? Es el ácido monocloracético. Exacto. Entonces, ¿para qué le vamos a adicionar el ácido clorhídrico ahora? Ajá. No sé, maestra. ¿Qué es lo que teníamos en nuestra solución? Protonar el ácido, muy bien, Verónica. Teníamos hidróxido de sodio y habíamos dicho que se habían llevado a cabo en ambos casos la reacción ácido-base, entonces todos estaban desprotonados y por lo tanto eran solubles en agua. Vean ahí, cuando le ponemos el ácido clorhídrico, estos se protonan y entonces ya no son solubles en agua y se empieza a ver turbia la solución. Porque ya no son solubles en agua, porque están protonados y eso hace que sean menos polares. Entonces ahí confirmamos que ya está en forma ácida, pH de 1 parecía, y entonces eso asegura que todos los ácidos, tanto del fenóxido como del monocloracético como el fenol,
estén protonados. Ajá. Y entonces, si están protonados, ¿a qué fase se van a ir? Según las propiedades fisicoquímicas que pusieron sus compañeros, ¿en dónde son solubles? ¿En agua o en el éter? Por ejemplo, el fenol, ¿dónde creen que se vaya? ¿Al agua o al éter? El fenol que no Al reaccionó, éter. recuerden que, exactamente, al éter, ajá. Recuerden que esta reacción no es 100%, entonces tenemos todavía residuos de fenol, residuos de ácido monocloracético y se supone el producto que sintetizamos, que es el ácido fenoxiacético. Ajá. El fenol entonces va a estar en el éter. ¿Quién más se me va a ir el éter? El compuesto que sintetizamos, que es el ácido fenoxiacético, ¿en dónde creen que va a estar? ¿En el agua o en el éter? A ese pH de 1. En el agua. ¿Por qué en el agua? ¿Por qué creen que en el agua? ¿Qué dice en sus propiedades de solubilidad el ácido fenoxiacético? Que tiene una solubilidad alta. ¿El fenoxiacético o el cloroacético? El, eh, no, No, si el cloroacético va a ser el que está en el agua. Ajá, el cloroacético va a ser el que esté en el agua, porque a pesar de que está protonado, solamente tiene 2 carbonos y eso hace que la polaridad del grupo del ácido carboxílico sea más fuerte que la cadena, por lo tanto va a ser soluble en agua. Y entonces ahí vamos a separar al ácido monocloracético, que se va a ir al agua. Y entonces el ácido fenoxiacético, ¿a dónde va a estar? ¿En el éter? En el éter. Ajá, entonces no hay que perder de vista que en el éter, a pH de 1, ajá, tenemos al fenol y al ácido fenoxiacético en el éter. Entonces recuerden, se hacen 3 extracciones para asegurar que todo mi compuesto sea extraído de la fase acuosa. Después se va a hacer con bicarbonato de sodio, dice ahí. Lo que se hace con el bicarbonato de sodio es que ahora tenemos un pH más alto. Ajá. Y a ese pH lo que queremos es separar al fenol del ácido fenoxiacético. Si recuerdan, el fenol tiene un pH de 10 y el ácido fenoxiacético, ¿qué pH tiene? ¿Lo investigaron? ese dato sí nos faltó. Bueno, porque en el A ver, dato búsquenlo del ahí en el cuadro. Google rápido. Ajá. Entonces, ¿nadie lo tiene? Lo busqué, profesora, y en la hoja de seguridad dice que no hay información disponible. ¿A poco? Recuerdo. Ajá, de verdad. Que no. Viene el punto Pero, de ¿cuál presión. óxido estamos Y del buscando? ácido. A ver, Felipe, otra vez. Era del óxido. No, no, no. No, es que tampoco lo encontré. Disculpen. ¿Del cloroacético sí lo encontraron? ¿Cuánto es? Ay, no.
ácido monocloroacético. ¿Tampoco lo tienen en su tabla de datos? No, porque no pide como actividad previa. ¿No pide el pKa de los reactivos? Bueno, todos los ácidos carboxílicos van a andar entre 3 y 5, depende qué sustituyentes tengan. En este caso, el cloroacético, por tener el cloro, que es un grupo muy electrotractor, va a hacer que su pKa ande por 3.5 más o menos, Mientras que el ácido fenoxiacético, como ya no tiene al cloro, que es electronegativo, entonces sí tiene el oxígeno, pero es menos, va a tener un pKa como de 4 y algo, ¿no? Entonces, necesito poner un pKa 2 unidades arriba de 4, pero 2 unidades abajo de 7. ¿Qué pH necesito para poder separarlos? Que no se esté tan cerca al del fenoxiacético ni tampoco al del fenol, porque son los que quiero separar. ¿Podría ser de 5? Podría ser de 5, Entonces, por eso uso el bicarbonato de sodio. Si buscan el bicarbonato de sodio, les voy a decir más o menos qué pH anda fijando en una solución, al 15%. Y entonces, por eso usamos o lavamos con bicarbonato de sodio. Entonces, nuevamente, ahora el bicarbonato de sodio es mi fase acuosa y el éter mi fase orgánica. ¿Quién me queda en quién? Es decir, el fenol ahora que está a un pH de 5, ¿en dónde va a estar? ¿En la fase acuosa o en la fase orgánica? Recuerden que tiene un pH de 10. En la fase acuosa, ¿Por qué? ¿Predomina el ácido o la base del fenol? porque si estaba a pH de 10 predominaría la base. No, estamos a pH de 7, de 5, de 6 más bien, con el ácido, con el bicarbonato de sodio tenemos un pH de 6 y el fenol tiene un pKa de 10. El fenol tiene un pKa de 10 y yo lo estoy bajando a 6. ¿Quién predomina, el ácido o la base? Bueno, predomina el ácido, por lo tanto está protonado, por lo tanto se va a ir al éter. ¿Qué pasa con el fenoxiacético? Tiene un pKa de 4 y yo tengo un pH de 6, 2 unidades arriba, se me va a ir a la fase acuosa porque predomina la base, predomina el fenoxiacetato de sodio. Como es una sal, va a ser soluble en agua. Y en ese pH entonces estoy separando el fenol del ácido fenoxiacético. Ahora, ¿qué hago? Pues nuevamente le coloco el ácido clorhídrico para protonar el ácido fenoxiacético. Si observábamos, se ponía turbio cada que le adicionan el ácido clorhídrico, porque empieza a ser no soluble. Y entonces ya es no soluble, precipita, y entonces yo ahí lo puse en un baño con hielo para favorecer ese precipitado. Y entonces ahora sí, ya que precipita mi ácido fenoxiacético, pues entonces ya lo voy a filtrar. Y de esa manera estamos aplicando lo que ya vimos, que es el método de extracción para purificar a mi compuesto que estoy sintetizando en esta práctica. En la práctica anterior les decía que usaran cristalización, que también era un método que ya habíamos usado. También ahí observen que no sé si alcanzan a ver que burbujea, porque estamos usando bicarbonato de sodio, y cuando le ponemos ácido al bicarbonato, el bicarbonato se protona y se produce el ácido carbónico que se descompone rápidamente en CO2 y agua. Por eso es que salen ahí las burbujas.
Y bueno, ya se filtra, se obtiene el sólido, que es el ácido fenoxiacético, se le toma punto de fusión y y pues ya se corrobora. A veces también con cromatografía de capa fina se puede corroborar si tengo o no el ácido fenoxiacético, porque recuerden que el cloroacético y el fenoxiacético ambos son sólidos blancos, ¿no? Muy bien, ¿qué más traen, chicos? Bueno, nada más era eso del video y pues nuestra bibliografía. ¿Preguntas o dudas? Entonces, para la próxima clase quiero que traigan las reacciones, todas las reacciones, que va pasando en cada uno de los pasos, así como les expliqué. Entonces, primero la reacción ácido-base, después la reacción de protonación nuevamente, la reacción con el bicarbonato, y entonces todas esas reacciones y sobre todo pues la reacción de sustitución nucleofílica molecular, para que lo puedan explicar en base, como dice el profesor, lo interesante de los mecanismos de reacción. Profesora, ¿puede repetir otra vez qué reacciones vamos a tener que presentar, por favor? A ver, pon tu metodología. ¿Quiere que exponga o mi No compañera? comparte la presentación. Pues Ok. no sé quién lo puede compartir o quién lo estaba compartiendo. La metodología, porque ahí en la metodología les va diciendo qué van haciendo. Y entonces, ahí quiero ponerlo para poderles explicar. ¿Sí lo van a compartir o no, chicos? Sí, profesor, es que El diagrama de flujo. estoy pasando a la diapositiva. Ok. ¿Le puedes dar un poquito más de zoom, por favor? Porque ya no veo bien. Entonces ahí, la reacción que sucede entre los 0.7 gramos de fenol más el hidróxido de sodio. ¿Qué reacción ocurre aquí? Después, aquí, cuando dicen que la visionan... ¿Dónde está cuando le ponen el ácido fenoxiacético? Aquí, hacia abajo, en el azul. Primero la reacción del primer cuadro azul del fenol más el hidróxido de sodio. Después la reacción del ácido monocloracético con el hidróxido de sodio, porque todavía tenemos. Y después la reacción del fenóxido, del producto que se me formó en el primer cuadro azul, con el producto que se me formó en el segundo cuadro azul. Es decir, del fenóxido con el monocloroacetato. Después aquí, cuando le ponen el ácido clorhídrico, ¿qué pasa con mis 3 compuestos con ácido clorhídrico? Después, ¿qué pasa cuando les pongo el carbonato de sodio? Acá en el cuadrito azul, verde que diga. El huyente 1. ¿Qué pasa cuando le pongo el carbonato de sodio? Y finalmente, la reacción de qué pasa cuando le vuelvo a poner ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, todo esto son reacciones químicas que estamos haciendo. Ya no son métodos químicos de separación, ya son fenómenos químicos. Es decir, que hay un cambio en la estructura de la materia. Y eso es lo que hay que representar con reacciones químicas. Ya Muy bien. me quedó más clarito. ¿Sí? Nada más una pregunta más. El cuadrito donde se le va a adicionar el hexano, esa parte ya no va, ¿verdad? ¿Dónde está esa? Acá sí casi Estaba al en el final. video. Sí, que bueno, ¿se acuerda que le mencioné que estaba un texto y decía hexano? ¿Dónde se le agrega, no? Hexano. Entonces, Pero no se le pone. Según la metodología no se le pone hexano. bueno, es que en el Esto es la manual dice, ¿no? metodología, ¿verdad?
Este aquí, donde dice cromatografía, la casi penúltima rectángulo, antes del fin, dice CCF comparativa, es decir, cromatografía en capa fina comparativa. Entonces, cuando hacen ahí la cromatografía en capa fina, el eluyente sí es una mezcla de hexano, acetato de sodio, acetato de etilo. Ya. Y entonces ahí es cuando se usa el hexano, pero para eluir. Ajá. Es que aquí en este Meet no puedo escribir ni rayar, pero para decirles que, les puedo compartir mi pantalla, ¿no? Hiciéramos la cromatografía en capa fina, les decía que este rectángulo, supongan que es la placa, le ponemos una línea muy suavecito con lápiz a punto 5 y arriba a punto 5 para saber la altura del eluyente y la altura donde vamos a colocar nuestras muestras. Entonces, tendríamos que poner aquí una manchita, porque esto no me va a dejar. Vamos a ponerlo con un punto. Este puntito va a ser de mi muestra, en donde voy a colocar aquí yo mi muestra de mi estándar. Puede ser el fenol, después le voy a colocar el ácido monocloroacético, y vamos a suponer que no tengo el del producto, pero entonces mi primer estándar va a ser de fenol. Ay, quédame gigante. El segundo estándar va a ser del ácido monocloroacético, y estos son mis dos estándares que yo voy a utilizar. Entonces yo voy a colocar mi manchita o mi muestra. Ahora se pasó de... No. Esto les puede suceder y es algo que no debe de suceder, es decir, que cuando ustedes lo quieran hacer... Ay, ya no la puedo quitar. Cuando ustedes quieran hacer esto y no hagan bien su placa, una manchita de estas puede crecer tanto que les cubra todas las manchas. Entonces, por eso se pone una gotita que se seque, se pone otra gotita y así. Para que se concentre la muestra. Entonces, esta es mi placa. Después yo la voy a colocar en un recipiente, para ponerle el eluyente aquí abajo. Y entonces, ya que la pongo ahí, van a empezar a eluir mis componentes y al final yo esperaría obtener lo que sigue, que esta manchita, como es poco polar, eluya más que el ácido monocloroacético. Como es muy polar, esta casi se me va a quedar aquí en el punto de aplicación. Y que es el ácido fenoxiacético, lo voy a obtener aquí. Entonces, ¿cómo leo este punto? Que no es ni fenol, porque no tiene la misma polaridad, ni tampoco la del ácido monocloroacético. Entonces, es otra sustancia diferente a mis reactivos. Entonces, eso es lo que yo observaría en la cromatografía en capa fina y es donde yo estaría utilizando la mezcla que dice ahí en el manual de hexano, acetato de etilo. No sé por qué fue un error ahí de que soy media nueva en esto de los videos, pero ese es el objetivo del hexano para la placa en cromatografía en capa fina. Y al final, que ya hice mi muestra, que ya la filtré, que ya se secó, disuelvo un poquito de mi muestra en hexano, o más seguro en acetato de etilo, y la coloco aquí para que eluya y al final me quede esta muestra. Ese sería como el resultado de la cromatografía en capa fina. ¿Sí? Entonces, Sí. para la próxima clase también no se les olvide sacar el rendimiento. ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante? ¿El fenol o el ácido monocloroacético? El que me dé menos moles es mi
reactivo limitante. Y entonces esas moles que me está dando mi reactivo limitante son las que yo espero en mi producto. Pero cuántos moles tuve en mi producto, hago la regla de 3 para saber el rendimiento. Ajá. Y por ahí ya les dije cuánto obtienen de ácido fenoxiacético, ¿no? El resultado, también ya se los mandé. Sí, en una presentación ahí vienen. También estoy observando las imágenes de los resultados y veo que Ajá. por ende no está la parte de la cromatografía. Entonces, esta parte no la vamos a agregar en resultados de la cromatografía, ¿verdad? Pues no, o como ya se las di, ya lo pueden agregar. Ah, ok, bueno, Ajá, esa placa que les acabo de dibujar, hagan una placa similar. sí, bueno, nada más así comentario. Yo descargué el ChemDraw, el 17, la versión 2017, y tiene cromatografía. Ajá. Está interesante porque puede ver el RF. Entonces, por eso Ajá. le hacía la pregunta de que si agregábamos la parte de cromatografía, pero más que nada, de hecho, muestra, estoy compartiendo el ChemDraw. No sé si lo puede visualizar. Sí, ya se visualiza. Y Eh, está muy bien ahí, se ve muy bien la placa. Ajá. y es lo que le comentaba de que así empíricamente el primer punto tendríamos que va a ser el fenol. Este Ajá. fenol va a tener un RF, podemos decirlo así, muy alto o va a ser muy bajito. Por ahí está bien, 0.68. Ajá. Ok, Recuerden que también el RF va a variar dependiendo de qué eluyente utilicen. Ajá. Porque el eluyente va a ser que sea más arrastrado o menos arrastrado. Depende de la afinidad de sus polaridades. Ajá. Ahí sería el ácido monocloracético, ponle AM, ajá, y bájalo más, porque el ácido cloromonoacético es muy, muy polar. Su ácido carboxílico y el tener muy pocos carbonos le hace ser muy polar. Por ahí está bien, ajá. Y el ácido fenoxiacético también tiene esa parte polar del ácido carboxílico, pero al aumentar el número de carbonos, empieza a predominar su parte no polar y empieza a ser más arrastrado por él. Por ahí está bien, menos. Por ahí yo creo. Ajá, está bien. ok. Y entonces va a ser más arrastrado por el eluyente no polar. Entonces, Ajá, y todo eso ya lo vimos en cromatografía. Sí, Alberto. entonces esta placa cromatográfica obtendríamos en laboratorio y sería similar. Así es. Ok, vale. Bueno, entonces dejo de compartir. Y si puedes, compárteles tú, Alberto, a tus compañeros para que hagan su resultado. Sí, de hecho, les voy a subir, no sé, en WhatsApp o por aquí por Classroom, la plaquita. Bueno. ¿Y los demás chicos no tienen dudas, preguntas? No, profesora. Creo que no. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase. Sigan echándole ganas y vayan contestando sus manuales. Ok, nos Gracias. vemos. Vale, profesora, hasta luego. Y ya corrijan. Bye, profesora. Hasta luego, gracias. Ya revisamos Suerte, los nos vemos. cuestionarios para que corrijan. ¿Qué Adiós. pasa? Cuídense, hasta luego. No, les decía que vayan corrigiendo sus manuales también con los seminarios.
Ah, ok, Porque luego sí. dan unas respuestas que nada que ver con la pregunta. Pero ya las corregimos en los seminarios, entonces corríjanlas en sus manuales. Ok, sí está bien. Bueno, Sí. Pero bueno. bye, chicos. Vale, gracias, profesora. Hasta luego, nos vemos. Cuídense, hasta luego.